Hola, hoy en categorías gramaticales veremos el verbo. Como ustedes saben, los verbos son palabras variables que expresan acciones, procesos o estados en un tiempo determinado. El verbo está constituido por una raíz, la cual le aportará el significado, y morfemas flexivos o bien conocidas también como desinencias, las cuales nos darán la información sobre la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de la forma verbal. Los verbos tienen accidentes verbales, como por ejemplo la persona y el número. La persona indica el hablante o el oyente y el número cuántas personas realizan la acción. Como por ejemplo, en el caso de la primera persona, diríamos yo canto, pero si estamos hablando en plural sería nosotros cantamos. Igualmente con la segunda persona, la cual corresponde a tú y a vosotros. Y en el caso de la tercera persona, él o ella, o bien en plural, ellos y ellas. Otro de los accidentes verbales corresponde al tiempo. Este nos indica el momento en el que se sitúa la acción. De momento veremos tres. Pretérito, o bien conocido como pasado, nos indica la acción antes del momento en que se está hablando, como por ejemplo, ayer te canté las mañanitas. En el caso del presente, nos indica el momento exacto en el cual se está hablando. Hoy terminamos la película. Y en el caso del futuro, nos mencionará la acción después del momento en el que se habla, como por ejemplo, mañana pintarán la casa. Dentro de los accidentes verbales encontraremos el modo. Este nos va a señalar la actitud del hablante con respecto al significado del verbo. Tenemos tres: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. En el caso del indicativo, nos expresará la acción como un suceso real, aunque no haya sucedido aún, como por ejemplo, canto por la vida. En el caso del subjuntivo, se expresará la acción como algo posible, dudoso o deseable, como por ejemplo, ojalá lloviera. Y por último, en el imperativo se expresará la acción como una orden o un ruego afirmativo, como por ejemplo, haga primero las tareas. También encontraremos el aspecto dentro de los accidentes verbales. Este nos va a indicar si la acción del verbo ha concluido o no. Tenemos dos aspectos, el imperfecto y el perfecto. En el caso del imperfecto, la acción se muestra como inconcluida, como por ejemplo, estudiaba por las mañanas. Observemos que el verbo estudiaba implica que la persona a la cual se refiere la oración no ha concluido su acción. También tenemos el aspecto perfecto. Este nos muestra la acción como concluida, como por ejemplo, estudió en la mañana. Anteriormente, el verbo estudió nos muestra que la acción concluyó esa mañana y que no prosiguió, es decir, nos muestra una acción concluida. Por último, dentro de los accidentes verbales encontraremos la voz. Esta nos indicará si la acción es realizada por un sujeto o si más bien éste recibe la acción. Tenemos dos tipos de voces, la activa y la pasiva. En el caso de la voz activa, esta nos va a mostrar que es el sujeto quien realiza la acción, como por ejemplo, la niña trajo la bicicleta. En el caso de la voz pasiva, más bien se muestra cómo el sujeto recibe la acción, como por ejemplo, la bicicleta fue traída por la niña.
Bueno, ahora que ya conoces los accidentes verbales, pasaremos a los tipos de conjugaciones. La primera conjugación corresponde a los verbos terminados en el infinitivo ar, como por ejemplo, cantar. La segunda conjugación corresponde a los verbos terminados en el infinitivo er, como por ejemplo, temer. Y por último, la tercera conjugación corresponde a los verbos terminados en el infinitivo ir, como por ejemplo, partir. Muy bien, ahora pasaremos a los verbos auxiliares. Estos acompañan a la forma verbal no personal, como por ejemplo el infinitivo cantar, el participio cantado o el gerundio cantando. Como ustedes pueden observar, este tipo de formas verbales no permiten flexión. Por lo tanto, necesitan un verbo auxiliar que le aporte la información gramatical de persona, número y tiempo. Los verbos auxiliares pueden aparecer en formas compuestas, en voz pasiva y en perífrasis verbales. Las formas compuestas se forman con el verbo auxiliar haber más el participio del verbo que aporta el significado léxico. Como por ejemplo, he venido en autobús, pero hubiera preferido el tren. En la oración anterior, los verbos he venido y hubiera preferido corresponden a dos formas compuestas. En el caso del auxiliar haber, esta le va a permitir, en el caso de y hubiera, darle la persona, el número y el tiempo. En el caso de los participios venido y preferido, le asignan el significado léxico al verbo. Ambos son necesarios para poder darle sentido a una oración. Anteriormente habíamos visto en los accidentes verbales la voz pasiva. Habíamos dicho que esta corresponde a la acción recibida por el sujeto. Esta se formará con el verbo auxiliar ser más el participio del verbo que aporta el significado léxico, como por ejemplo, el presidente fue elegido por los alumnos. En el ejemplo anterior, el presidente recibe la acción. Por último, dentro de los verbos auxiliares encontraremos las perífrasis verbales. Estas se forman con el verbo auxiliar más una forma no personal, infinitivos, gerundios o participios, que le aportarán el significado léxico, como por ejemplo, tienes que enviar el trabajo. Esta oración está formada con el verbo auxiliar tienes más la forma infinitiva enviar. Como lo habíamos hablado anteriormente, las formas no personales del verbo corresponden a los infinitivos, los participios y los gerundios. Estas tres formas no expresan ni número, ni persona, ni accidentes verbales. La primera forma no personal del verbo que veremos será la del infinitivo. Este corresponde al nombre del verbo y termina en ar, ir. Puede ser simple, como amar, temer o partir, o compuesto como haber amado, haber temido o haber partido. La única función que cumple es la del verbo, en perífrasis verbales, como por ejemplo, tengo que partir. La segunda forma no personal del verbo que veremos será la del participio. Esta puede poseer flexión de género y número. Se divide en regulares e irregulares. En los regulares tenemos los terminados en ado e ido, como amado y temido. En los irregulares tenemos los que terminan en to, so, cho, como resuelto, hecho e impreso. Hay verbos que solo tienen el participio regular, como por ejemplo amado,
Otros que tienen el participio irregular, como por ejemplo satisfecho, y otros que tienen doble participio, como freído y frito. El participio cumple tres funciones, la de adjetivo, verbo y sustantivo. En el caso de la función de adjetivo, tenemos el ejemplo el hombre agradecido. Agradecido viene a calificar al sustantivo hombre. En el caso de la función verbal, como por ejemplo he sido llamado corresponde a toda una función verbal. Y en el caso de el sustantivo, tenemos la oración en el periódico apareció escrito. En este caso, escrito corresponde a un sustantivo. Y la última forma no personal del verbo que veremos será la del gerundio. Los gerundios son todos aquellos terminados en ando, endo y endo. Puede ser simple, como amando, temiendo o partiendo, o compuesto como habiendo amado, habiendo temido o habiendo partido. Entre las funciones del gerundio podemos encontrar la del verbo o la del adverbio. En el ejemplo del verbo podemos observar el siguiente ejemplo. Sigue diciendo tonterías. Aquí encontramos una perífrasis verbal. Sigue diciendo. En el caso de la función del adverbio, podemos observar el siguiente ejemplo. Vino caminando despacio. El gerundio no cumple la función de adjetivo, únicamente en los siguientes ejemplos. La olla hirviendo o el fuego ardiendo. Quiere decir que las únicas formas permitidas de gerundio como adjetivo son hirviendo y ardiendo. Recordemos que el gerundio se emplea de forma incorrecta cuando modifica el sustantivo o cuando la acción del gerundio es posterior a la del verbo principal. Cuando modifica el sustantivo podemos ver el siguiente ejemplo. Recibí una carta conteniendo buenas noticias. La forma correcta sería, recibí una carta que contenía buenas noticias. En el caso de la acción del gerundio, cuando es posterior al verbo principal, podemos encontrar el siguiente ejemplo. Llegó sentándose después de mucho caminar. La forma correcta sería, llegó y se sentó después de mucho caminar. Anteriormente habíamos visto dentro de los accidentes verbales los modos. Entre estos vimos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. A continuación veremos la manera en cómo podemos conjugar los verbos en el modo indicativo, el cual señala un hecho como real o como algo que podría ser realidad. Los verbos pueden conformarse a partir de formas simples o formas compuestas. Las formas simples van a ser las que contienen únicamente una forma verbal, mientras las formas compuestas están constituidas por un verbo auxiliar más un participio. Veamos los siguientes verbos. En el caso del presente, podemos observar que en el caso del verbo amar se mantiene la desinencia en o, as, a, amos, ais y an. En el caso de los verbos temer y partir, presten atención al cambio de desinencia. En, o, es, en, hemos, eis y en. Y en el caso del verbo partir, en la primera persona plural como nosotros, cambia a imos. Y en el caso de la segunda persona plural, en is. Esto es importante que le presten atención, ya que dependiendo de la forma en cómo termina el verbo infinitivo, cambia también la desinencia. En el caso del pretérito perfecto compuesto, como el mismo nombre lo menciona, se refiere a un verbo perfectivo, es decir, que la acción se da como concluida y es compuesto precisamente porque tiene un verbo auxiliar más un participio. Las formas están constituidas por he amado, has temido, ha partido, hemos amado, habéis temido o han partido. Ahora observemos los siguientes verbos. En el caso del pretérito imperfecto, la desinencia en el caso de amar sería aba. Y en el caso del verbo temer y partir sería ia.
En el verbo pluscuamperfecto tendríamos los siguientes auxiliares. Yo había, tú habías, él o ella había, nosotros habíamos, vosotros habíais y ellos y ellas habían. Ahora bien, recordemos que cuando se habla del pretérito imperfecto es precisamente porque la acción está inconcluida, por eso se le determina como pretérito imperfecto. En el caso del verbo amaba, no se sabe en qué momento ha concluido la acción. He de ahí el nombre del verbo. En el caso del pretérito perfecto simple y el pretérito anterior, las acciones se dan como concluidas. Observemos en el caso del pretérito perfecto simple cómo cambia la desinencia en los tres tipos de infinitivos. Yo amé, yo temía y yo partí. En el caso del pretérito anterior tenemos los verbos auxiliares yo hube amado, tú hubiste temido, él hubo partido, nosotros hubimos amado, vosotros hubisteis temido y ellos hubieron partido. En el caso del futuro tenemos el futuro imperfecto y el futuro perfecto. En el caso del futuro imperfecto se da una acción que no ha concluido o que quizás no concluirá. Y en el caso del futuro perfecto se da una acción o se pretende una acción como algo que podría concluir. En el caso de la primera persona del futuro imperfecto tenemos yo amaré, yo temeré y yo partiré. En el caso del futuro perfecto tenemos los auxiliares yo habré amado, tú habrás temido, él o ella habrá partido, nosotros habremos amado, vosotros habréis temido y ellos o ellas habrán partido. En el caso del modo subjuntivo hace mención a verbos que se refieren a algo dudoso, posible o deseable. Veamos los siguientes verbos. En el caso del modo subjuntivo también tendremos formas simples y formas compuestas. Veamos en el caso del presente. Yo ame, yo tema, yo parta. Para determinar si una forma verbal es indicativa o subjuntiva, podemos empezar con la fórmula ojalá, como por ejemplo, ojalá yo ame, ojalá yo tema, ojalá yo parta. En el caso de las formas compuestas tenemos el pretérito perfecto, los siguientes auxiliares. Haya amado, hayas temido, haya partido, hayamos amado, hayáis temido y hayan partido. En el caso del pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo, las acciones se dan como algo inconcluido. Como por ejemplo, ojalá yo amara, ojalá yo temiera, ojalá yo partiera. En este caso, la acción, además de desearse, tampoco se sabe si realmente se dará o podrá llegarse a concluir. En el caso del pretérito pluscuamperfecto tenemos los auxiliares hubiera amado, hubieras temido, hubiera partido, hubiéramos amado, hubierais temido o hubieran partido. Hay que hacer la aclaración de que en el caso del pretérito imperfecto de subjuntivo se cuenta con otra desinencia, que sería amase. Sin embargo, esta forma está en desuso y se utiliza actualmente solo la forma amara. Sin embargo, hay que tomarla en cuenta en caso de análisis verbales. Y por último, en el modo subjuntivo tenemos el futuro imperfecto y el futuro perfecto. En el caso del futuro imperfecto tenemos la forma yo amare, yo temiere, yo partiere. Y en el caso del futuro perfecto tenemos los auxiliares hubiera amado, hubieras temido, hubiera partido, hubiéramos amado, hubierais temido, hubieren partido. Y por último, en el modo imperativo, recordemos que hace mención a una orden o a una súplica. Como por ejemplo, tú ama, usted ame, vosotros amad y ustedes amen. Y para concluir este video veremos el modo imperativo, el cual hace referencia a una orden o a una petición. Solo lo encontraremos en tiempo presente y en segunda persona, en singular y en plural. Veamos.
tú ama, tú teme, tú parte. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos.